Hola, esto es Salud es Más, un espacio de Sur donde hablamos de salud y de bienestar. Hoy vamos a hablar de patología de espalda degenerativa del adulto con José Moriel. Él es jefe de la unidad de cirugía de columna del Hospital Universitario HLA El Ángel. ¿Qué tal? Buenos días. Pues vamos a hablar de algo que tarde o temprano nos toca a todos, que es el desgaste de espalda. Me gustaría saber, ¿es la patología de columna la verdadera epidemia silenciosa en un mundo en el que cada vez vivimos más años y hay más personas mayores? Está empezando a serlo, pero más por los años que vivimos, por el sedentarismo y la manera en que vivimos, ¿no? Por el estilo de vida, ¿no? Por el estilo de vida. ¿A partir de qué edad es más habitual tener problemas de espalda? Normalmente la patología degenerativa es un proceso progresivo. Se supone, se calcula que a partir de los 30, 30 y algo puede empezar la degeneración. Hay gente que empieza antes y gente que después. Habitualmente que dé ya clínica suele aparecer a partir de los 55, 60 años. Porque 30 todavía estamos en que somos jóvenes o creemos que somos jóvenes que somos a los 30. Pero sí podemos hacer cosas para evitar pues, que haya problemas en los discos intervertebrales y otros problemas degenerativos, ¿no? Sí, normalmente se considera que hay un porcentaje que es tu herencia, que eso no lo puedes cambiar, pero el resto de actividades sí las puedes cambiar, que una es el deporte, hacer deporte y mantener buena actividad física, y otra es evitar el sedentarismo y la obesidad, ¿no? Que es la plaga de nuestro siglo. Muchas personas sufren dolor de espalda y a veces es difícil saber si es algo muscular o algo degenerativo. ¿Hay alguna clave que nos pueda orientar en esto? Hay claves relativas. Los dolores normalmente tipo muscular son dolores más con algún tipo de movimiento y que se autolimitan en el tiempo. Normalmente se considera una patología que dura menos de 2-3 semanas en columna. Es una patología leve y de características musculares casi siempre. Generalmente se le puede achacar alguna mala postura o algún mal gesto que hemos hecho, sobre todo cómo hacemos las cargas, ¿no? Que es una de las cosas que también más importantes en el día a día. ¿Cuáles son las principales patologías degenerativas de columna, las más habituales? Las más habituales tenemos discopatías degenerativas, que es que los discos se van desgastando. Es un pago que tenemos en parte por andar a 2 pies en vez de a 4. Se van desgastando poco a poco, hay un deterioro progresivo. En la columna hay como 3 partes, como 3 columnas. La parte anterior, que sería el disco, la parte media, que son unas pequeñas articulares, y la parte posterior, que tiene unos ligamentos. Entonces el disco empieza a degenerar y el resto de estructuras, que tienen mucha menos presión, intentan estabilizarlo, y lo que van provocando es primero esa discopatía, después una alteración de esas estructuras, que son las articulaciones y los ligamentos, que pueden provocar estenosis de canal, o que esa discopatía sea más importante, provoque una hernia o una protrusión que comprima alguna de las raíces nerviosas o que estreche también más ese canal. Y una patología ya mucho más avanzada en la degenerativa sería que los discos se estropean tanto que la columna se desvía, hace lo que se llama una escoliosis degenerativa del adulto, que sería como el grado máximo de O sea, hemos ido de más a menos en patologías degenerativas, ¿no? Por sí, lo que nos has explicado. ¿Y qué posibles tratamientos quirúrgicos o de otro tipo tienen Más del 90% de los casos, 90-95%, es tratamiento médico y de ejercicio, que es lo más importante. Lo principal para que una columna no se nos estropee es mantener una buena actividad física, mantener sobre todo musculación, que es lo que está, aunque esté de moda, es la realidad. El ganar músculo, sobre todo cuando se cumplen años, es lo más importante, porque la diferencia entre que yo esté completamente recto o me hunda es simplemente mi musculatura. Mis discos son los mismos, mis huesos son los mismos, y yo puedo estar completamente recto o me puedo estar hundiendo sobre mí mismo, pero porque no tengo músculo que me sujete. Eso es lo principal. Y después medicación dependiendo del tipo de patología, con analgésicos, relajantes, antiinflamatorios en algunos casos, los menos, depende del tipo de patología. Y después en la patología quirúrgica tenemos desde simplemente descompresiones aisladas, que ahora han aparecido un montón de nuevas técnicas. ¿Cómo se llaman? Descompresión aislada, que sería solamente si tengo un dolor mecánico radicular porque tengo un nervio que me está pinzando, una de las raíces nerviosas está pinzada, la está comprimiendo, ya sea el ligamento, ya sea la articulación esa que he dicho que ha podido aumentar, o el disco, es hacerle hueco alrededor del nervio para que tenga espacio suficiente como para que no roce con nadie. Eso sería cirugías pequeñitas. Después serían descompresiones con fijación, cuando no solamente tengo la estrechez, sino que además tengo un problema de que los discos están inestables, se mueven, la columna se debe mover, yo siempre digo el mismo ejemplo, como si fuera una caña de bambú que dobla, cuando se mueve como una pila de moneda, que cada pieza es una diferente, cada disco va por un lado, cada vértebra por un lado, eso provoca una inestabilidad.
y eso muchas veces hay que fijarlo para que si esté quieto no siga provocando ese dolor y no vuelva a reaparecer esa estenosis. Y después ya en los casos más graves, que serían las escoliosis, ya son fijaciones largas, que casi es desde pelvis hasta la parte alta de la columna dorsal, que realmente es para corregir la postura de la columna y que se reequilibre otra vez de nuevo, ¿no? Que haga hacer con hierro lo que no hacemos con músculo. La primera nos has dicho que es muy sencilla y las otras dos. Las otras son un poco más complejas, la tercera es la más compleja de todas y la variabilidad es muy amplia, ¿no? En descompresiones tenemos desde descompresiones endoscópicas, que es como la artroscopia de rodilla clásica, parecía, y que se hacen pequeños agujeritos, descompresiones un poquito más pequeñas, que son microcirugías, que son cirugías de 3-4 centímetros máximo, cuando es un solo nivel, y después pasamos a la cirugía ya con tornillo, que sería, dependiendo, abierta, si necesito hacer unas descompresiones muy grandes, o cerrada, que se puede hacer poniendo tornillos percutáneos y haciendo descompresiones segmentarias en puntos muy concretos de la columna. ¿Y la decisión de operar se toma en función del dolor que siente el paciente, de los síntomas? Se toma una mezcla de cosas, depende del... Primero siempre es tratamiento médico, si con el tratamiento médico consigo estabilizar la situación y mejorar, se puede posponer la cirugía. Muchas veces son crisis y las crisis pasan y después vuelve a estar un tiempo suficientemente importante bien y no es precisa la cirugía. En los casos en los que la medicación no funciona, se pueden hacer algunas técnicas infiltrativas que pueden mejorar, infiltraciones epidurales, radiculares, siempre que no tenga un estropeo de la columna muy intenso, que sepas que esto va a ser porque ahora 2-3 meses me va a venir bien, pero dentro de 6 meses voy a estar otra vez en la misma situación. Eso no nos valdría. Entonces, pero sí puede alargar el tiempo para que yo pueda esperar. Y sobre todo es cuando tengo problemas no solamente de dolor, sino también de pérdidas motoras o de dificultad para la marcha. La patología degenerativa lo que provoca muchas veces no provoca dolor, en gente mayor no provoca dolor porque la columna está más o menos estable, pero provoca lo que se llama una claudicación a la marcha, que andan 100 metros y se paran 30 segundos y vuelve a andar otros 100 metros. ¿Y qué notan? O sea, ¿por qué se paran? Se paran porque se quedan sin fuerza. La sensación para ellos es que empiezo a notar que las piernas cada vez tengo menos sensación y al final termino teniendo que pararme porque me falla. ¿Y ese es uno de los principales síntomas de la patología degenerativa de columna en personas mayores? En mayores de 65 lo más importante generalmente puede ser la claudicación, que muchas veces pasa desapercibido porque el enfermo es un proceso progresivo, no es un proceso que aparezca en 2 semanas, aparece a lo largo a lo mejor de un año, año y medio, y es que cada vez el rango de movimiento es más corto hasta que al final te cuentan eso, ando 100 metros, me paro 30 segundos o me siento 30 segundos y ya puedo andar otros 100 metros, pero ando de 100 metros en 100 metros. Y a lo mejor lo que hacen es andar menos cuando les pasa eso. Andan mucho menos. Y eso es contraproducente. Lo que hace es empeorar toda mala situación. Intentar seguir moviéndose, entiendo. Sí, ¿no? pero el problema es cuando no pueden, que es la pega. ¿Cómo ha cambiado la cirugía de columna en la última década, en los últimos años? ¿Cuáles son los principales avances? Los avances principales ahora mismo han venido tanto con la cirugía robótica y navegada, por la precisión, y también para las cirugías mínimamente invasivas, las endoscópicas. Empezando de menos a más sería cuando solamente quiero tratar el disco, se hace nucleoplastia, que es como meter una aguja dentro del disco, en el centro del disco, que es como una parte más blanda, y con un láser o con plasma se está haciendo con las dos cosas, secar ese disco un poco para que lo que comprime de la parte anterior del disco deje de comprimir. Sirve para algunos tipos de protrusiones, no sirve para las hernias grandes porque no las reabsorbería. Después cirugía endoscópica, que he hecho como si fuera la artroscopia en la columna, cirugía microcirugía o cirugía pequeñita que se hace o con microscopio o con gafas lupa, que son incisiones pequeñitas con tubos o con separadores pequeñitos, y después ya entramos con la cirugía navegada, que se puede hacer o navegada con escáner. Ahora está saliendo, no en la degenerativa, que supongo que avanzará, en las escoliosis para los niños no radiarlos, hacer una especie con un software especial, el mezclar imágenes de resonancia que no tienen radiación con la cirugía dentro del quirófano, que hace poco lo publicaron en Madrid, han montado la primera, y eso en cuanto a esto. Y después otra de las técnicas que hay es con guía 3D, se hace una reconstrucción en termoplástico con una guía 3D que nos dice exactamente dónde tengo que poner el tornillo. ¿Cómo afecta la osteoporosis a la patología degenerativa de columna? ¿O la osteoporosis, además de la patología degenerativa y de problemas con los discos, puedes tener osteoporosis?
Normalmente puedo tener osteoporosis. La pega principal de la osteoporosis es que si solamente tengo que hacer descompresiones no suele dar problemas. Si tengo que hacer fijaciones me obliga, cuando tengo una osteoporosis de una intensidad media alta, a tener que poner, cuando pongo tornillos que no sean tornillos normales, sean tornillos. Se están usando algunos que están recubiertos de una especie de hidroxiapatita, que es como un calcio, que no tienen muy buena prensa últimamente, y lo que se está utilizando sobre todo son tornillos cementados, que se utiliza un cemento acrílico igual que se utilizan las prótesis de rodilla y cadera, que se inyecta por dentro del tornillo y que lo que realmente hace después de haber puesto el tornillo es fortalecer la vértebra al principio sobre todo de la cirugía, para que sujete lo suficiente bien y no se desmorone, exactamente, mientras los injertos prenden. Más allá del dolor, ¿cuándo debemos preocuparnos de verdad? Que por el dolor también por el dolor ya nos preocupamos, pérdida de fuerza, hormigueo, dificultad para caminar. El hormigueo es el primer síntoma que suele aparecer y no suele ser muy importante, son las parestesias, se llama parestesia o disestesia, dependiendo que sea hormigueo o sensaciones raras, sensación de agua, frío, calor. Eso es el principio de algo que se está dañando, pero no tiene demasiada repercusión clínica. Normalmente la pérdida de fuerza es lo más importante, o la pérdida de fuerza, esa que nos hablabas, que se paran... No solamente eso, a veces hay pérdida de fuerza aguda, que es que no solamente tengo un dolor ciático, sino que, por ejemplo, si afecta el último disco de la espalda, el L5-S1, cuando voy a subir escalones, uno de los pies no me sirve para ponerme de puntillas, no puedo poner puntillas o no me puedo poner de talones. Serían las raíces L4, L5, S1. Si tengo eso momentáneamente, no es muy problemático. Si eso se mantiene en el tiempo, más de un mes y algo, significa que estoy haciéndole bastante daño a ese nervio y hay que confirmarlo con alguna prueba, y si es así, liberarlo. Entonces lo más preocupante sería esa pérdida de fuerza, ¿no? Sí. Has hablado antes de la vida sedentaria, del sobrepeso. ¿Qué es peor para las patologías degenerativas de columna? Yo creo que van unidas. La vida sedentaria peor. Hemos pasado de que nuestros abuelos caminaban 20, 30 kilómetros diarios para ir a trabajar y nosotros para hacer 50 metros cogemos el coche. Que habría que definir qué es vida sedentaria también, porque hay gente que a lo mejor va 2 horas a la semana al gimnasio y considera que no es sedentario porque ya va al gimnasio y toda su vida, o sea, el resto de su vida es sentado delante del ordenador, ¿no? Que es un sedentario que hace ejercicio. Exactamente. Eso sí es verdad. Lo principal en general, pero en columna sobre todo, y cada vez hemos demostrado, es la fuerza. Hacer ejercicio de fuerza, pero no solamente fuerza. Si solamente hago fuerza, voy a ganar músculo, viene muy bien, pero necesito después también mantener resistencia, y sería mezclar... O sea, entrenamiento de fuerza y un poco de entrenamiento más aeróbico, o al menos caminar y tener un poco de actividad física en nuestro día a día, ¿no? Puedo hacer 2 días de fuerza y el resto de los días intentar caminar más de 1 hora diaria, o al menos 1 hora diaria. O todos los días 1 hora y un poquito de fuerza también varios días. Si solo pudieras dar un consejo para llegar a los 80 con una columna funcional, ¿cuál sería? Posiblemente el ejercicio continuado. No parar. Bueno, no pues parar. Tomamos nota porque queremos llegar a los 80 o más con una columna funcional. Eso es lo importante. Muchas gracias. Nada.